Muy bien, vamos a trabajar entonces la entrevista y nos dice que es una técnica que se establece entre dos o más personas. En este caso, la vamos a llamar técnica porque nos va a ayudar a nosotros para poder obtener información. Para desarrollar esta técnica vamos a necesitar de dos personas, mínimo, un entrevistador y un entrevistado. Podríamos tener más entrevistadores o podríamos tener más entrevistados. De igual forma, necesitamos a estos dos principales roles, el entrevistador y el entrevistado. En este caso nos dice que el entrevistador va a ser aquella persona que va a formular preguntas, es decir, va a conducir la conversación, el diálogo, la discusión de la cual se esté entablando. Y el entrevistado va a responder a esas preguntas que el entrevistador va a plantear. Este tipo de técnica nosotros podemos establecer conocimientos científicos, conocimientos técnicos o simplemente puntos de vista u opiniones, ya que la información que se nos brinda pues va a depender de la persona a quien nosotros vamos a entrevistar. La entrevista no es un diálogo como tal, sino establece más una conversación que va a buscar un fin primordial o un objetivo. En este caso, vamos a tener distintos tipos de entrevista. Nosotros podemos imaginar rápidamente cuando nosotros observamos esas entrevistas desde un punto de vista del periodismo. El periodismo es quien emplea más este tipo de técnicas porque está en constante movimiento con los seres humanos para obtener información. Y es de ahí que nosotros podemos observar esta situación. Tenemos que, para que una entrevista pueda desarrollarse, ya dijimos que necesitamos dos elementos primordiales, el entrevistador y el entrevistado. ¿Para qué sirve una entrevista como tal? Para obtener información. ¿Qué tipo de información? La información que usted considere relevante. Usted puede, vuelvo a repetirle, entrevistar a un experto, entrevistar a las personas comunes, entrevistar a personas que tengan conocimiento generalizado del tema que usted quiere investigar o que usted quiere informar o indagar como tal. Entonces, nosotros, por ejemplo, en cuanto al periodismo, es lo más próximo que nosotros podemos recordar en las entrevistas y ejemplificarlo, porque recuerde que dentro de un periodismo, pues entrevistan a personajes ilustres, a personajes importantes, a personas que, a autoridades que son locales, nacionales, internacionales, y otro tipo de entrevista que hemos visto son las deportivas. Entonces, desde ese punto, en el área del periodismo, es como nosotros podemos observar esta entrevista. Pero no quiere decir que solo los periodistas van a realizarla. Nosotros también podemos hacer entrevistas. Y de hecho, hubiéramos ido a elaborar entrevistas cuando hubiéramos hecho nosotros nuestro seminario, para saber que aquellas personas como tal, ¿verdad? Nos van a dar información acerca del tema del cual nosotros estamos hablando. Bueno, hay muchas clases de entrevistas. Hay entrevistas deportivas, laborales, clínicas, de publicidad, muchos estilos y tipos que nosotros vamos a encontrar. ¿Cuáles son las partes de la entrevista primordialmente? Vamos a tener un inicio, presentación, el desarrollo de la entrevista como tal y el cierre y la despedida. Estas son las tres bases de la estructura como tal de la entrevista. Acá, el principal conductor de todo va a ser el entrevistador, porque él es el que va a dar la bienvenida, va a presentar a la persona experta o va a presentarnos a la persona, ¿verdad? A la cual nosotros vamos a entrevistar. Y sobre ese personaje es el que nosotros vamos a guiar nuestras preguntas como tal. El desarrollo de la entrevista como tal nos va a manifestar aquella estructura, aquel lineamiento, el cuestionario que nosotros hemos desarrollado para poder comenzar a generar preguntas a la persona que nosotros invitamos, a la o las personas, ¿verdad? El cierre y la despedida es un resumen que la persona que ha dirigido la entrevista tiene que dar acerca de los puntos claves y respuestas claves que ha dado la persona o las personas que están entrevistando. Acá entonces nos dice que los tipos de la entrevista pueden ser
Dos, estructurada o semiestructurada. Y también puede estar la no estructurada o libre. También se le llama entrevista cerrada, entrevista semiabierta o entrevista totalmente abierta. ¿Por qué le vamos a llamar así? Bueno, una entrevista estructurada, una entrevista formal, va a ser aquella que tiene un objetivo. No vamos a ir a entrevistar solo para pasar el tiempo, ¿verdad? O para ir a fastidiar a otra persona. O sea, vamos a entrevistar con un objetivo, con un fin primordial. Vamos a tener a personas a quienes vamos a entrevistar. Entonces, desde ahí, yo ya estoy empezando a tener una planificación de qué es lo que voy a realizar. Bueno, entonces me va a indicar a mí en su momento, ¿verdad? A quién voy a entrevistar y por qué voy a entrevistar. Y qué quiero que la persona a quien yo voy a entrevistar comparta conmigo. Entonces, desde ahí yo ya empiezo a formular mis preguntas. Podría preguntarle cuántos años de trabajar en el campo o en el tema que estamos abordando tiene, cuáles son sus conocimientos, cuáles son sus logros, cuáles han sido sus metas, sus alcances, sus desarrollos. Y podríamos pedirle que nos establezca puntos de vista en general, ventajas y desventajas del tema que estemos abordando. Entonces yo ya estoy generando mi estructura y empiezo a generar las preguntas, ¿verdad? Que yo voy a llevar. Bueno, eso es para la estructurada, para una entrevista formal. Para una entrevista semiestructurada, yo voy a tener preguntas, pero también voy a dejar que la persona a la cual estoy entrevistando, pues hable un poquito más, ¿verdad? De lo que yo no le estoy preguntando. Y regularmente es la que más utilizamos, porque no podemos decirle a la persona, ¿verdad? Que nos diga, mire, ¿y cuál es su conocimiento? Ah, bien, gracias. Y ¿cuántos años? Me va a decir, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Gladys. ¿Cuántos años tiene? 30. ¿Y cuántos años tiene en docencia? 10. ¿Y qué hace? Trabajo con el área de diversificado y el área universitaria. O sea, cerrado no, porque entonces definitivamente solo voy a ir guiándome de lo que me diga. Semiestructurado, porque entonces ya le doy oportunidad a la persona de que me hable acerca de otros temas, que de aparte de lo que yo le estoy preguntando, pues la persona tenga la confianza de darme más información. Entrevista no estructurada o libre. Pues aquí definitivamente presentamos a la persona y ya le decimos, bueno, ¿qué puede usted opinarnos acerca de tal tema? Y ahí se va a soltar la persona y que nos diga todo lo que quiera. A veces es bueno, a veces no, porque tal vez me va a abordar puntos que a mí no me interesan. Entonces yo tengo que guiar un poquito la entrevista para yo obtener la información que yo quiero, porque posiblemente tal vez se extienda en otros temas que no nos interesan, sino queremos que profundice en algunos puntos específicos. Entonces en la libre, pues yo le doy, como su nombre lo indica, es abierta, no es estructurada, es libre, entonces le doy oportunidad a que la persona diga todo lo que él quiera del tema del cual estamos abordando. Los tipos de entrevista, ya según un área de conocimiento, pues vamos a encontrar la periodística, que era la que yo les decía, ¿verdad? Regularmente estas son de tipo informativo, noticiero, porque es una entrevista estructurada con el fin de obtener una nota, ¿verdad? Una información específica sobre algo. Tenemos también la entrevista laboral. La entrevista laboral es la que ustedes han realizado o van a realizar, ¿verdad? En algún momento usted solicita un trabajo y la persona le empieza a preguntar a usted cuál es su edad, cuáles son sus metas, sus objetivos, qué es lo que usted pretende alcanzar, cuáles son los conocimientos que usted tiene acerca del cargo o puesto que usted está yendo a solicitar en la empresa donde usted quiere que lo contraten. Y este tipo de entrevista es muy importante porque depende de cómo yo me comporte, de cómo yo hable, de cómo yo me exprese, es así como a mí me van a contratar. Entonces, por eso siempre yo les digo a mis estudiantes, cuando usted vaya a solicitar trabajo, por favor, por más usted cómodo que usted se sienta, no se vaya con jeans, con tenis, con sudaderas, con gorras y con gafas, ¿verdad? Porque usted no va a un
desfile de modas, no va tampoco a pasar el rato, ¿verdad? Si usted va a alguna situación formal. Entonces, siempre va a ir formal. Y lo otro es que usted no sea de la persona impaciente que se para, que se sienta, que se para, que se sienta, que ve el reloj, porque desde que usted ingresó ahí a la empresa, desde ese momento está siendo usted observado para ser contratado. Otro error gravísimo que hacen es que empiezan o a jugar con el teléfono, a revisar las redes sociales o a textear o a hacer llamadas. No lo haga por nada del mundo, porque desde ahí usted está siendo evaluado. Es decir, que entonces si usted va a tener su tiempo de descanso rápido, va a buscar las redes sociales rápido, va a buscar jugar y va a perder el tiempo. O simplemente no tiene nada que hacer, va a llamar a alguien con quien pasar el rato y ya no va a ser un rato, ¿verdad? Sino ya se va a extender mucho tiempo. Entonces, cuidadito cuando usted vaya a una entrevista de trabajo, su comportamiento. Hay personas que tienen la mala costumbre de llevar chicle y tronar el chicle. Hacen, ¿verdad? Eso no se hace. Hay personas que tienen la mala costumbre de cruzar el pie y estarlo girando de un lado para otro, o somatar o menear la silla, ¿verdad? Así como que ya me irán a atender, ¿verdad? Y eso no es correcto. Usted tiene que ir con toda la disponibilidad. Y si a usted le hicieron esperar 3 horas, pues las 3 horas usted tranquilito ahí sentadito, porque está siendo observado. Todo se hace con un fin primordial. En una entrevista psicológica, pues regularmente es algo clínico. Lo que se busca es saber, ¿verdad? Sus emociones. En algunas personas, pues es algo terapéutico el tener que hablar con un psicólogo, ¿verdad? Desahogarse, mostrar alguna situación que le esté afectando. Entonces, desde ese punto de vista psicológico, pues ya es algo muy interno y es algo ya más clínico, ¿verdad? Establecido, es decir, por algún problema, algún trauma que se tenga en cuanto a emociones. La entrevista clínica es la que regularmente hace, por ejemplo, un médico cuando nosotros nos sentimos mal, ¿verdad? Llegamos con el doctor y a veces es bien ilógico lo que nos pregunten. ¿Y se siente bien? O sea, si estoy con él es porque me siento mal, ¿verdad? Pero él lógicamente está haciendo su trabajo. Le pregunta a uno qué le duele, cómo le duele, cómo le afecta, si ha tomado algo, si lo que tomé me ha funcionado, etcétera, con el fin de él recabar toda la información que me está haciendo al entrevistarme para saber cómo diagnosticar qué es lo que a mí me está molestando o me está afectando mi salud como tal. Y esa entrevista es la que realmente hacen los médicos. Otro tipo de entrevista puede ser según la estructura. Ya vimos anteriormente, ¿verdad? Abierta, semiabierta o semicerrada y la entrevista mixta, ¿verdad? En este caso, abierta, cuando dijimos le vamos a dar la oportunidad a la persona que nos diga y nos hable de todo un poco. Semiestructurada o semicerrada, porque entonces yo voy a dejar que él hable un poquito más, pero también voy guiando, ¿verdad? A mí me interesa que me hable sobre 3 aspectos primordiales. Entonces, sobre la pandemia, bueno, ya todo el mundo conoce qué es la pandemia, entonces yo necesito que me diga las variantes que hay, cómo podemos seguir cuidándonos y que me hable aparte de cómo minimizar, ¿verdad? Muchas cuestiones. Entonces yo ya voy guiando mi entrevista, ¿verdad? Yo ya no voy a dejar que la persona explique a fondo la enfermedad porque ya todo el mundo la conoce. Entonces ahora mejor voy a las variantes, a qué puedo hacer o cómo puedo cuidarme, etcétera, ¿verdad? A eso se refiere una entrevista semiestructurada o semicerrada, mixta, cuando utilizo los dos. Le pregunto y él me va a responder todo lo que él quiera, pues que me responda todo lo que quiere, le sigo preguntando y que él dé más a fondo, ¿verdad? De la información que se requiera. Entonces es libre y es también cerrada porque voy al punto que a mí me interesa como tal. Entonces esto es en cuanto a los tipos de entrevista. Tenemos también los medios que podemos emplear. Las entrevistas pueden ser presenciales.
Las entrevistas pueden ser en este caso, presenciales, ¿verdad? Es cuando yo estoy cara a cara con la persona. Entonces lo tengo enfrente, hablo con él, veo sus expresiones, puedo observarlo, puedo hasta estrechar su mano, darle un abrazo, ¿verdad? Tener gestos, porque estamos cara a cara, estamos de persona a persona, presenciales, telefónicas. Regularmente los procesos telefónicos son aquellos que nos regalan o nos dan, por ejemplo, cuando nos ofrecen, ¿verdad?, algún producto. Y usted le dice, mire, qué edad tiene, qué servicio utiliza, cuántas personas viven en su casa, o sea, por medio de teléfono como tal. Entrevistas por correo electrónico son las que más se manejan hoy en día. Con esto de las aplicaciones que tenemos, por ejemplo, para distintos formularios, nos permiten claramente enviar un formulario y que la persona lo responda en línea. Entonces es más fácil. Yo necesito, ¿verdad? Como empresa, entrevistar a muchas personas que están utilizando un servicio X de telefonía o de internet. Entonces yo les envío a cada 6 meses, a cada año, una entrevista para saber cómo le ha funcionado nuestro servicio, ¿verdad? Entonces, es lo que regularmente hoy en día se hace por medio de alguna plataforma, de alguna aplicación y automáticamente mientras ella está respondiendo, pues me llegan a mí las respuestas, ¿verdad? Podemos estar en otros países o en distintos departamentos que de igual forma se desarrollan. Y las entrevistas por videollamada, que hoy en día son las más comunes porque necesitamos ver a las personas, entonces regularmente siempre hacemos videollamadas a través de muchas plataformas que hay hoy en día para podernos ver e interactuar a través de la tecnología como tal. Las características de las entrevistas, pues tienen que haber dos, ¿verdad? Definitivamente un entrevistado y un entrevistador. Tenemos que tener como mínimo, dice a estos dos elementos, tenemos que tener un objetivo de información, tenemos que tener una herramienta para poderla establecer. Hoy en día, ¿verdad? Que no podemos estar del todo presencial, entonces buscar alguna herramienta tecnológica para poderla desarrollar. Una preparación previa, es decir, el diseño, ¿verdad? Yo ya voy a tener mi cuestionario desarrollado para saber qué le voy a preguntar, ¿verdad? A la persona. Si fuera un deportista, si fuera el presidente, si fuera un doctor, si fuera un educador, o sea, dependiendo de qué es lo que yo quiera obtener, ¿verdad? De información como tal. Tengo que tener también un número de entrevistados, un número de preguntas, un número específico, ¿verdad? De las preguntas que yo voy a poder desarrollar y también establecer el tiempo y el medio que voy a emplear para poderlo desarrollar. En este caso, todo entrevistado se tiene que sentir cómodo. Tengo que buscar una cordialidad de principalmente establecer los valores y principios humanos que van a beneficiar, ¿verdad? Mi entrevista. Yo no puedo ser una persona tajante, pedante, abusiva, grosera, tosca, porque entonces definitivamente el entrevistado no va a querer responder. Entonces yo tengo que ser muy persuasivo, ¿verdad? Muy perspicaz para poder preguntar. Yo no puedo preguntarle directamente, ¿verdad? Lo malo que esté sucediendo o lo malo que esté haciendo. Tengo que disimular esas cosas para poder obtener una respuesta de lo que yo deseo como tal. Y eso es lo que corresponde a la entrevista. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema. No, señor, todo claro. Gracias, No, señor, todo claro. gracias, Jonathan, y gracias, Ivonne, Evelyn, por responder. Muy amable. Entonces, ahora, por favor, vamos a pasar a desarrollar nuestro tema en el cuaderno, que es parte de la tarea, y la segunda es, van a elegir un tipo de entrevista y van a suponer que van a desarrollar una entrevista a quien ustedes quieran y de lo que ustedes quieran. Entonces, van a solicitar van a inventarse su personaje, es decir, si van a entrevistar a un médico por la pandemia, van a entrevistar a un futbolista, para saber cómo ha desarrollado sus metas y sus logros, no sé, ustedes eligen
el tipo de entrevista, a quién va a ser dirigida la entrevista y lo que sí necesito es que tengan 10 preguntas de una entrevista que ustedes vayan a desarrollar. Pero eso solamente es el formulario, ¿verdad? No van a desarrollar la entrevista como tal. ¿Está claro?